el día de hoy, para aquellos que no lo sepan, excusamos a nuestra pastora y a un grupo de hermanos y hermanas de nuestra iglesia que esta semana salieron el jueves, si no me equivoco, hacia Israel. Así que hay un grupo de hermanos y hermanas de nuestra iglesia en unión a nuestra pastora que están allá por Israel visitando las tierras y unos lugares hermosos por allá. Así que a nuestros hermanos y hermanas, a nuestra pastora, nuestras bendiciones para ellos y que, mire, por allá disfruten y gocen en la presencia del Señor. Mientras tanto, nosotros aquí le enviamos nuestros saludos también a aquellos hermanos y hermanas que nos ven a través de la internet y en esta mañana agradecemos al Señor por su presencia. Permítame tener una palabra de oración. Te agradecemos, muy buen, gran Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres tú quien suples nuestras necesidades. Y aunque en nuestras manos tengamos panes y peces, pocos de ellos, sabemos que tú puedes multiplicarlo para darle pan al hambriento, al necesitado. Daremos siempre la gloria a ti porque sabemos que de ti viene la provisión. Gracias, Señor. Abre nuestros corazones y nuestra mente. Háblanos a todos y a cada uno de nosotros. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén. Quiero unirme a las palabras de Lilian en esta mañana. Agradecer a la iglesia siempre por atender a aquellas personas que están siempre en necesidad. Esa ayuda que ustedes traen, esa comida que ustedes traen, esos potecitos, ¿verdad?, de habichuela, de la salsa, del arroz. Miren, todo eso se utiliza. De hecho, prontamente tenemos los jóvenes otra actividad donde vamos a estar yendo a la Placita Robles a llevar comida a aquellos que así la necesiten. Así que parte de esos alimentos también se utilizan para eso. Así que quiero que sepan, ¿verdad?, que estamos muy agradecidos por el apoyo de esta iglesia cuando hablamos, ¿verdad?, de llevar comida a los necesitados. Así que quería aprovechar esa oportunidad para agradecerles. Y en el día de hoy, pues miren, vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, del tema que nos ha tocado durante este mes, que es la visión de Jesús para la humanidad. Y en el día de hoy quise traerles esta porción de la palabra porque entiendo, ¿verdad?, que tiene un mensaje encerrado que es muy necesario en nuestros tiempos. Ustedes saben que recientemente yo llegué de los Estados Unidos, de mi periodo de vacaciones, estuve con mi familia. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando fui allá es que fuimos a un parque pasivo. Allá hay muchos lugares donde hay parques pasivos y usted llega allí, ¿verdad?, con sus neveritas, con sus cositas y se puede sentar ahí a hacer un picnic y hay área de juegos para los niños y todo esto. Y me acuerdo que mientras estábamos en uno de estos parques pasivos, allí había un área, ¿verdad?, de juego de niños, pero mire, gigantesco, grandísimo. Y me acuerdo que Marcos y Adriana y mi sobrino y mi sobrina estaban jugando y brincando y tirándose por la chofrera, por los columpios. Y bueno, una cosa de lo más chévere, un ambiente muy acogedor, un ambiente bien bonito, los árboles, los pajaritos cantando, mire, una cosa hermosa. Pero algo me llamó la atención. Cuando me acerco, que estoy pendiente a los nenes, veo que alguien escribió con marcador una frase en inglés en una de las áreas de los juegos. Y tú sabes, como el pastor es así presentado, pues fuimos allá a ver qué es lo que decía, porque me estaba bien curioso, ¿no? Y cuando voy allí, veo que en un cuadrito habían escrito esto. Se lo voy a traducir al español, luego se lo digo en inglés. ¿Okay? Decía, tengo miedo a mi futuro. Esa fue la traducción del pastor. Estaba escrito, I'm afraid of my future. Y la primera pregunta que saltó a mi mente es, obviamente, ¿quién pudo haber escrito eso? ¿O por qué escribió eso? Porque realmente cuando uno está allí en ese lugar, pues es un lugar muy acogedor, un lugar muy bonito, y uno escuchar, o sea, uno ver escrito algo de esa índole en ese lugar específicamente,
trajo a mí muchas preguntas. Y miren, estuve con eso todo el día pensando. Tengo miedo a mi futuro. Y algunas cosas que pensé tratando de ponerme en los zapatos de esa persona que escribió eso es qué fracasos quizá habrá tenido esta persona. Quizá esta persona estaba cansada. ¿Por qué estaba cansada? O posiblemente pensé, quizá cuántas malas noticias ha recibido. O quizás ha recibido un diagnóstico no muy alentador. O quizás pensé, tendrá una sensación esa persona de no poder cumplir con sus responsabilidades, con sus obligaciones. O no contar simplemente con los recursos para poder alcanzar sus sueños. Pienso que muchas de esas interrogantes son interrogantes que nosotros nos hacemos todos los días, aquí en nuestro país, en Puerto Rico. Ciertamente, las noticias que se presentan día a día son noticias no muy alentadoras. Pero nosotros, a pesar de recibir este bombardeo constante de malas noticias, que en ocasiones yo estoy muy en contra de eso, nosotros tenemos que aprender a vivir en fe, en confiar en Dios, en confiar que Dios es capaz y tiene el poder para utilizarnos a nosotros, para poder cambiar las cosas de este país, para poder cambiar las cosas de nuestras familias y sobre todas las cosas, Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Porque ciertamente los cambios deben comenzar con uno, inicialmente. Y con todas estas cosas en mente, me sumergía en el texto y mientras leía este capítulo 6 del libro de Mateo, me dio con buscar lo que hay antes, ¿verdad?, de este relato. Me llamó mucho la atención, fíjense, que en medio de esta lectura, antes que se diera, Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? Y ciertamente los envía y quisiera poder leerlos un poco de la palabra. Y dice, después llamó a los 12, esto es el capítulo 6, el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque ciertamente cuando leemos el libro de Marcos y leemos, ¿verdad?, a quién fue dirigido esta carta. Esta carta fue dirigida, este libro fue dirigido a una comunidad que estaba siendo perseguida, una comunidad que se sentía fracasada por muchas cosas. Y escuchar esto, escuchar que aún en los momentos difíciles el Señor sigue convocando a mujeres y hombres para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Así que independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, nosotros estamos siendo convocados por Dios mismo a llevar buenas noticias a todo lugar, a nosotros poder alcanzar a aquellos que tienen necesidad. Porque cuando nosotros comenzamos a ver, miren, en nuestro alrededor, las personas que están bien cercanas a nosotros son personas que tienen muchas necesidades. Y ciertamente Dios nos ha capacitado para eso. Y el mensaje que estos discípulos fueron a llevar a la población es un mensaje de arrepentimiento, de un cambio de pensamiento, de un cambio de sus estilos de vida. Porque ciertamente cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, comienzan a ocurrir cambios. Porque nacemos de nuevo.
Nuestro corazón es otro. Y comienzan a haber cambios en nuestras vidas. Y el Señor envió a los 12 para que predicaran eso, para que predicaran acerca del arrepentimiento. Porque sabía el Señor que había necesidad. Necesidad de cambiar la mente de las personas, su manera de pensar. Hoy usted le pregunta a un puertorriqueño, ¿y cómo está la cosa? Ay, como Dios quiere. Ay, las cosas están malas. Miren, cuando fui allá al estado de la Florida, fui a una cafetería. Usted sabe que los puertorriqueños somos locos con el café, ¿verdad? El pastor es loco con el café. Luego del tercer día, el pastor tenía un bajón de verdadero café. Porque ese café, mire que es aguado. Dios mío. Uno oraba, Señor, convierte esto en café. Y fuimos a un sitio, a una cafetería, es una panadería que abrieron en Orlando, que es puertorriqueña. No voy a decir el nombre, pero queda por allí. Y me tomé un café. Y yo dije, ay, gloria a Dios. Este es que... Y me senté. Pero entonces uno escucha las conversaciones de la gente alrededor. Mire, y ahí se escuchaba español solamente, porque allí es lo que se habla es español. Y era bien interesante escuchar a las personas. Las cosas están mal ahí en la isla. Mira, ahora le aumentaron al 11.5. Mira, ahora qué sé yo qué rayo, viene tal impuesto. La leche allá, aquí se compra 3, ya se compra 6 y pico. Y uno empieza a escuchar tantas y tantas cosas. No, yo me vine para acá. Olvídate, sin pensarlo. Y esas cosas, ¿verdad? Uno los analiza y uno dice, wow. ¿Qué realmente motiva a una persona a salir de su país, no? Y son cosas, ¿verdad?, que cada persona debe pensar. Y no es que yo esté en contra de eso. Lo que estoy en contra es de las personas que salen huyendo. Porque a los problemas uno no puede huirle. Porque tarde o temprano nos van a seguir. Los problemas uno no puede huirles porque uno tiene que enfrentarlos. Ahora, si usted se va porque tiene una buena oportunidad de trabajo o tiene otras cosas que atender o asuntos familiares, esos son otros 20 pesos. Pero huirle. El Señor no nos manda a huir de los problemas. El Señor nos manda a resistir, a orar, a presentar los problemas a Él. Porque ciertamente el Señor nos puede dar a nosotros las herramientas para nosotros poder vencer a los problemas. Y yo pienso que el Señor ha puesto en los seres humanos, ha puesto en nosotros la capacidad para poder resolver situaciones. Eso es parte de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos capacita, nos ayuda a poder contribuir para hacer las cosas distintas. Y los discípulos iban de 2 en 2 y predicaban ese cambio de pensamiento, ese cambio de vida que había que haber. Dice la palabra que expulsaban demonios, sanaban los enfermos y sobre todas estas cosas, lo más importante, Dios le daba autoridad. Porque déjeme decirle una cosa, Dios embiste a su iglesia de autoridad. Una autoridad del cielo. No es una autoridad humana, es una autoridad divina. Porque es el creador de los cielos y de la tierra. Que simplemente con mencionarlo, con salir de sus labios, las cosas son creadas y son hechas. Esa es la autoridad que nosotros tenemos y que ha dado el Señor a nosotros. Pero no es una autoridad para beneficiarnos a nosotros mismos. No. Es una autoridad que actúa en aquellos que tienen necesidad. Y nosotros somos esos instrumentos divinos del Señor. Aunque somos vasos de barro, el Señor deposita en nosotros esa autoridad y ese poder para que otros puedan venir a los pies de Él y para que los otros puedan tener verdadera vida y vida en abundancia. No es para beneficiarnos, no es para enriquecernos, es para que el mensaje del Evangelio se lleve a todo lugar.
y cada persona pueda tener una oportunidad, una nueva esperanza, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando Jesús envió a sus discípulos, fíjense lo que les dijo: no lleven dinero, no lleven comida, no lleven equipaje. Y yo dije, verá que este Jesús es bravo. Sin dinero, sin equipaje, sin comida. Y estas son las cosas que nos hacen rascarnos la cabeza. Miren, no es que esos asuntos, ¿verdad?, no sean importantes. Es importante para hacer la obra del Señor. Pero yo pienso que lo que Dios nos quiere enseñar con esto es que ciertamente nosotros, cuando somos encomendados por Dios mismo, cuando el Señor nos encomienda hacer algo, el Señor quiere que nosotros tengamos total dependencia de Él. Sí, va a aparecer el dinero. Sí, va a aparecer la comida. Sí, va a aparecer el vestido, porque dependemos de Él. Y no es una fe pasiva, es una fe activa. No es sentarnos, es trabajar para ello. Es movernos hacia ello. Tú sabes que en ocasiones uno comienza proyectos sin nada, from scratch, más que con el sueño y el deseo, y lo tiene aquí. Y Dios lo pone aquí en el corazón. Un sueño, un anhelo, un deseo, y uno empieza sin nada. Y comienza uno a trabajar, porque ha sido el Señor el que ha puesto eso en el corazón. Y Dios comienza a ayudarnos. Oye, y se presentan obstáculos, porque no significa que una puerta abierta por el Señor significa que no va a haber obstáculos. Sí van a haber situaciones. Sí van a haber situaciones difíciles, pero de esas situaciones vamos a aprender. Vamos a madurar. Porque ¿sabe lo que pasa? Luego de ese sueño o eso que ha puesto Dios en su corazón, vendrán otros sueños y otras cosas que Dios pondrá en su corazón. Y esas experiencias que usted tuvo serán, mire, herramientas para usted, para continuar la obra del Señor. Todo esto estaba pasando justamente cuando el Señor se allega a esta área cerca de una playa. Y comienzan a llegar los discípulos a contarle de las cosas que habían sucedido. Les dije que los había enviado, pero ahora estaban regresando y contando las historias de las cosas que estaban sucediendo, de las cosas que hicieron, de lo que el Señor pudo hacer en la vida de otras personas. Y estando ahí recibiendo a la gente, usted sabe que donde quiera que Jesús estaba, se regaba la voz como la pólvora. Y la gente comenzaba a llegar. Y se comenzó a aglutinar la gente allí. Y Jesús, como no pierde tiempo, se sentó y comenzó a predicarles y a hablarles. Parece que lo que le predicó y les habló era largo, porque llegó la hora de la noche. Parece que estaba bueno lo que él estaba hablando, porque la gente se quedó allí, mire, y era de la noche. Y los discípulos se preocuparon, fíjense. Los discípulos estaban entendiendo el asunto. Dice, Señor, se está acercando la noche y esta gente no ha comido. Vamos a enviarlos ahora, que todavía queda alguito de rayo de luz, para que lleguen a sus casas y se coman algo por allá, usted sabe, porque no tenemos mucho y son unos cuantos. Y Jesús, como sabía que la multitud se encontraba en un lugar desierto, y como sabía que cuando si los llegase a enviar, posiblemente muchos llegarían con hambre, Jesús dijo, no, denle ustedes de comer. Qué bravo ese hombre, ¿eh? Le trajeron un asunto al Señor y el Señor le dijo, sí, resuélvanlo ustedes. Denle ustedes de comer.
Miren, si yo hubiese sido uno de los discípulos, yo me hubiese rascado, mire, la cabeza hasta que el pelo se me cayera. Porque, ¿cómo vamos a alimentar 5,000 personas? Eso, mire, sin contar mujeres y niños. Y no hay chavo para tanta gente. ¿Y dónde vamos a conseguir el pan? ¿A qué panadería nos vamos a meter para decirle, mira, hornéame tantas libras de pan? No hay. Pero el Señor le quería mostrar algo a sus discípulos. Total dependencia de Él. Cuando llegaron los discípulos, le dijeron, Señor, mire, lo que encontramos por ahí fue unos panes y unos peces. Jesús le dijo, tráiganlo. Y cuando le trajeron los panes y los peces, Jesús los toma en su mano. Dice la palabra que oró por ellos, comenzó a partirlos y comenzaron a salir canastas llenas de comida. El Señor te pregunta qué tienes en tus manos. El Señor nos pregunta día a día qué tú tienes. No te pregunta qué no tienes. Te pregunta qué tienes en tus manos. Porque eso que tú tengas en tus manos ahora es lo que Dios va a utilizar y lo va a multiplicar para ser de bendición a otros. Para poder dar alimento al hambriento espiritual y también al alimento físico. ¿Qué tienes en tus manos? Es lo que le pregunta el Señor a sus discípulos. El Señor sabía qué tenían en sus manos, pero Él quería que sus discípulos pudieran entregarle lo que ellos tenían en sus manos. Porque cuando nosotros depositamos lo que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que el Señor nos ha dado, y se lo ponemos a su disposición y se lo entregamos a Él, el Señor se encarga de hacer grandes cosas. Se encarga de hacer milagros. Se encarga de hacer cosas que usted ni se imaginaba. Porque el Señor quiere hacer milagros en la vida de las personas. No hay nada más hermoso que uno obedecer la voz de Dios. Ser obedientes a esa voz del Señor. Ser obedientes a lo que Él nos ordena. Porque mira, en la obediencia hay bendición. Me acuerdo una vez en un retiro de Morton de jóvenes. Estaba el llamado y habían pasado un grupo de jóvenes y estábamos ministrando. Y mientras se ministraba en ese retiro de jóvenes a nivel isla, Dios puso en mi corazón orar por una persona. Y puso en mi corazón algunas cosas. Y tú sabes que uno a veces comienza a pelear con el Señor. O mira, realmente uno empieza a pelear con uno mismo realmente. Esas son cosas mías. Esas son cosas mías. Y una vez me decía, ve ahora y ora. Y decía, esas son cosas mías. Y Dios ponía en mi mente y en mi corazón orar por esa persona y otras cosas que Dios me había dicho. Y esas son cosas mías. Y una pelea, de esas peleas, tú sabes, interesantes que uno tiene con uno mismo. Me acuerdo que sentí una voz que me dijo, si no vas tú, envío a otro. ¿Saben qué? Fui en aquel momento un joven desobediente. No fui. Porque pensaba que eran cosas mías. Me acuerdo que Dios levantó a una joven,
se acercó a este joven y oró. Cuando me acerco, lo mismo que Dios había puesto en mi corazón era lo que esa joven estaba orando por este otro joven. Cuando terminó la oración, me acuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, perdóname por haber sido desobediente. A veces nosotros no creemos las capacidades que tenemos. En ocasiones no creemos en nosotros mismos. Yo pienso que eso es una de las grandes luchas que tenemos día a día nosotros. No creemos en nosotros mismos. No creemos en lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Porque mire, sacamos una lista de cosas. Ay, Señor, porque es que yo soy así. No, Señor, yo soy así. Yo soy rebelde. Yo soy colérico. Yo soy qué sé yo qué rayo. Y no sigue sumándole cosas y cosas a esa lista. Y me he dado cuenta que el Señor utiliza esas cosas para su gloria. Porque cuando uno entrega la vida de uno al Señor, uno entrega todas esas cosas. Mira, esos son los panes y los peces que uno tiene. Y Dios comienza a multiplicar eso. Y lo usa para su gloria. En ese momento los discípulos fueron obedientes. Comenzó a salir alimento. Comenzó a alimentarse la gente. Y me imagino que en medio de esa comida que tuvieron hubo conversación. Me imagino que en medio de esa comida posiblemente pudo haber música, cántico y muchas otras cosas. Y hubo una fiesta. Yo pienso que hubo una fiesta. Porque mire, cuando usted pone un grupo de puertorriqueños juntos a comer, se forma un clase bembé. Yo pienso que eso es cultural. Donde quiera hay un lugar donde se reúne un grupo de gente a comer, a compartir, lo que hay es alegría, lo que hay es felicidad. Y más cuando es el Señor quien provee el pan. Y más cuando es el Señor que provee a nuestra mesa. Hay felicidad, hay alegría en nuestros corazones. Porque vemos que el otro puede comer, puede alimentarse, puede beneficiarse. Y eso es lo que el Señor quiere para esta humanidad. Dios quiere que esta humanidad reciba alimento de Él. Reciba de parte de Dios provisión. ¿Y saben qué? Dios nos envía a nosotros de dos en dos. Nos convoca y nos está enviando a llevar el Evangelio. Pero ¿saben qué? A pesar de que todo esto sucede, posteriormente, luego de ese capítulo 6, vemos que Jesús habla a sus discípulos, porque los fariseos intervinieron, porque los discípulos estaban comiendo con las manos sin limpiarse y se formó este hecho y este revolú. Y Jesús cogió a los fariseos y les contestó como Jesús sabe contestar, y los desarmó en un momento. Pero los discípulos no entendieron. Y Jesús tuvo que explicarles y decirle qué realmente es lo que contamina al ser humano. Los discípulos, a pesar de que vieron estos milagros, no pudieron comprender el milagro porque sus corazones estaban endurecidos. Y esa es la respuesta que el Señor les da. No pueden entender porque sus corazones están endurecidos. El corazón, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado qué dejamos entrar a nuestro corazón y qué dejamos salir de nuestro corazón. Y fíjense, algo que la palabra nos enseña, y está en el libro de Gálatas capítulo 5, daré lectura a algunos versos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando comenzamos a comer
cuando comenzamos a alimentar nuestro corazón del fruto del Espíritu, lo que va a salir de nuestro corazón es amor, es gozo, es bondad. Pero cuando dejamos que la enemistad, el odio y tantas cosas, mire, diabólicas y satánicas que a veces dejamos entrar a nuestra mente y nuestro corazón, nos comenzamos a contaminar. Pero yo conozco una sangre poderosa que nos limpia y nos limpia más que bien. Y puede quitar todo ese malestar, puede quitar toda esa enemistad, puede quitar todos esos malos pensamientos. Porque cuando esa sangre comienza a recorrer en nuestro corazón, comienza a florecer ese fruto del Espíritu. Y entonces comenzamos a hablar distinto. Comenzamos a comportarnos distintos. Porque ciertamente en nuestro corazón hay un fruto que provee a otros amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad y tantas otras cosas. Cuando nosotros dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, entonces solo hay espacio para el fruto del Espíritu. Dejemos que nuestro Señor y Salvador entre a nuestros corazones para que podamos dar fruto del Espíritu, para que podamos dar fruto a aquellos que tienen hambre, que tienen necesidad. Dejemos que el Señor gobierne nuestras vidas, seamos obedientes a Él, porque ciertamente Él nos encomienda a hacer grandes cosas, a llevar el mensaje de salvación. Hagámoslo. El Señor te quiere utilizar a ti para llevar alimento al necesitado, porque hay gente con hambre física y hambre espiritual. Y el Señor ha convocado a esta iglesia y nos ha convocado a todos nosotros para que podamos llevar este mensaje a toda la humanidad, a todos aquellos que podamos alcanzar. Así que hermano y hermana que me escuchen, obedezcamos al Señor. Dejemos que el fruto del Espíritu crezca en nuestro corazón para que podamos dar a aquellos que necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por el pan que nos das, que alimenta nuestro cuerpo, pero también nuestro espíritu. Y te pedimos, Señor, que en respuesta, junto a la mesa, donde nos sentamos junto a ti, podamos tener esa misma experiencia de poder compartir el pan con los demás. Padre, que cuando participemos de estos elementos, lo hagamos conscientemente de que tú nos estás convocando a compartir este pan y esta copa a otros. Ayúdanos, Señor. Encomiéndanos, Cristo. Y no permites, Señor, que aquellos malos pensamientos entren a nuestro corazón y que ciertamente sean contrarrestados con la sangre tuya para que en nuestros corazones nazca ese fruto del Espíritu. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado y a ti daremos